Lo que no he tenido tiempo de hacer ahora es poner bibliografía, pero bueno, les voy diciendo que no se acabó otra cosa. Bueno, esto es de clase, una clase anteriores, pero bueno, la idea es que hacer recordar lo que ha hecho creo que la tercera vez que les muestro, pero que para el análisis estructural de cargas gravitatorias hay diferentes métodos, ¿sí? Que hemos visto de tablas, métodos aproximados, que es el que veíamos que poníamos los puntos de inflexión o las articulaciones en L sobre 10, ¿sí? Y los métodos de análisis elástico, que bueno, yo lo pongo ahí al que utilizamos nosotros, porque si bien el método de elemento finito es un método aproximado, en realidad está basado en las ecuaciones exactas, vamos a decir, y la predicción es tal, digamos, que termina siendo exacto, ¿sí? ¿No? Sí, o sea, el método aproximado del elemento finito, si está bien modelado, tiene un error en el quinto decimal, décimo decimal, no sé si. Entonces comienza a ser exacto para nuestros criterios, ¿sí? Bueno, entonces estas eran las tablas, ¿se acuerdan? Cómo obteníamos los momentos flectores, ¿sí? Y este era el método aproximado del que hablábamos, ¿sí? De que, bueno, antes deberíamos hacer un análisis, ¿sí? De cargas, de áreas de influencia, ¿sí? Para poder calcular cuál es el Q que va en cada vía, ¿sí? Y lo podíamos calcular, ¿sí? Y que eso es lo que habíamos determinado en esta. O sea, poníamos la luz, la carga, y después utilizábamos este momento en el apoyo y este momento en el tramo, este momento en el apoyo, ¿sí? Para determinar los momentos flectores, ¿sí? Chiquis, ruido, perdón. ¿Cómo? Ah. Así que bueno, y acuérdense que esto es lo que estamos viendo, esto nosotros lo vamos a hacer, ya lo hemos hecho en el modelo de elementos finitos, ¿sí? Pero es simplemente esto, sacar los esfuerzos internos de ahí, ¿sí? Les quiero recalcar eso. Un diseño, una parte, el diseño de un edificio de cualquier estructura, una parte, es esto, digamos, es el análisis estructural, ¿sí? Pero no es todo, ¿sí? Por eso cuando dicen qué software usas, el software te hace el análisis estructural, no te elige qué sistema estructural, sistema tipología estructural vas a utilizar, el sistema constructivo, el análisis de carga, esto lo hace, sí, el predimensionado tampoco se mete, si le hace el dimensionado, ¿sí? O sea, todo el circuito que les digo que lo primero que hay que hacer es la tipología estructural, después el análisis de carga, predimensionado, todo eso no te lo hace, ¿sí? Lo único que hace es el análisis estructural. Así que bueno, ya habíamos visto un método aproximado para cargas gravitatorias y ahora les quiero mostrar un método aproximado para cargas horizontales que en los edificios típicos de hormigón armado, de 10 plantas, lo más desfavorable es el sismo, ¿sí? Más que el viento, ¿sí? No siempre es así, depende mucho de la altura, depende de muchas cosas, ¿sí? Pero en este curso vamos a ver sismo, no vamos a ver viento, ¿sí? Y nada, y quiero que cuando veamos los resultados, bueno, aquí no sé si se ve tan bien, le voy a hacer un zoom, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hacer el análisis estructural por método de elementos finitos, y este es un resultado típico, ¿sí? Es un resultado típico de flexión debido a cargas horizontales, y que por ahí no estamos tan acostumbrados a ver cimas de carga gravitacional. Y quiero que se entiendan qué es lo que significa, ¿sí? Sí, no es tan transparente, qué loco. Como PNG. Fíjense cómo, o sea, para cargas horizontales, fíjense cómo arriba las vigas y las columnas casi no tienen flexión, ¿sí? A medida que vamos hacia abajo, eso va aumentando, ¿sí? Y eso tiene un porqué, tiene un comportamiento que nosotros tenemos que estar familiarizados, ¿sí?
más allá de que el software lo determina, nosotros tenemos, ¿por qué? Porque cuando vemos esto y no sé, vemos algo atípico, es un che que está pasando aquí, tal vez lo he modelado mal, porque si nosotros modelamos, hacemos clic y vamos modelando y en algún lado podemos meter un error, ¿sí? Eso es lo que puede pasar. En algún lado cometemos un error y te va a dar los resultados, y si el software te hace el proceso, es decir, también te da la armadura, y no sé, en algún lado no se ha conectado, tantos errores pueden suceder, y ustedes no están familiarizados con, che, estos resultados están bien o están mal, están viendo, por decirles, ahora se me ocurre, che, aquí el momento arriba, sísmico me da mucho más grande que abajo, porque ¿qué ha pasado? Algo ha pasado, ¿entiendes? Tienen que abrir los ojos y entender, ¿sí? Así que bueno, un poco para que entendamos eso, sería la clase de hoy, y para también comenzar, o sea, vamos a ver columnas, ¿sí? Pero bueno, en el mecanismo resistente, las cargas horizontales intervienen en las columnas, como ven, como están sometidos a flexión, como así también las vigas. Fíjense también que, sobre todo en los pisos inferiores, tienen mayor momento. Y a esto se debe, este es el edificio nuestro de 10 pisos, ¿sí? A esto se debe también, ¿se acuerdan? Que no solo las columnas son más grandes en los primeros pisos, también las vigas son más grandes en los primeros pisos, ¿sí? Que para carga gravitatoria uno entiende que no, che, todas las vigas tienen que ser iguales. Bueno, pero para el sismo, no corresponde, digamos, ¿sí? El otro día justo estaba fijando que aquí en Santiago lo que pasa es que si vemos por ahí que todas las vigas son iguales, pero el otro día estaba terminamos un proyecto, y lo que pasa es que aquí zona sísmica 1 no te da tan grandes los sismos, estos esfuerzos, y a veces que no conviene tanto ir cambiando de sección aquí en Santiago, pero sí que el momento es mucho más grande abajo que arriba, ¿sí? En este ejercicio que hacemos aquí en zona sísmica 4 son muy fuertes los sismos, son muy fuertes, así que sí se justifica, ¿sí? Bueno, ese análisis había que hacer siempre, y ese análisis generalmente lo tiene que hacer uno entendiendo que abajo se solicita más por flexión que arriba, ¿sí? El software, ningún software, al menos hasta ahora, te da la selección ni de las columnas ni de la viga. O sea, uno inserta eso en un prediseño. O sea, vos lo que vas a hacer es poner la selección transversal y a lo sumo lo máximo sobre lo calcular las armaduras como mucho, ¿sí? Pero no te va a cambiar la sección transversal. Y ustedes sí, como ingenieros, pueden decir, che, yo voy a economizar si hasta el 5.º piso la hago más grande y después para arriba la hago más chica, y esas cosas, bueno, son decisiones que hay que ir tomando, ¿sí? Pero son tantas las variables que inciden, que bueno, que es esencial que por más que conozcamos el software, que conozcamos sobre todo el cálculo, digamos, de cómo está trabajando para poder tomar decisiones en el proyecto, ¿sí? Así que bueno, entonces vamos a ver un método que es para fuerzas laterales en pórticos, o sea, fuerzas laterales en pórticos, en cuadrados, dos cosas, bueno, fuerzas horizontales, y que estamos en pórticos en este momento. Hay muchas otras tipologías de construcción, estamos viendo solamente pórticos, estructuras aporticales, ¿sí? Entonces, bajo esta situación, ¿sí? Bowman propone de vuelta articular, o sea, ¿qué es lo que siempre se propone? Es hacer algo hiperestático y isostático, ¿sí? Entonces lo calculamos muy fácil. Cuando le ponemos articulaciones donde suponemos los puntos de inflexión, entonces lo que termina pasando, todo el problema hiperestático complejo se vuelve isostático, y con sumatoria de fuerza lo podemos resolver, ¿sí? Entonces aquí tenemos un pórtico, fíjense, que aquí en el último piso, un 65% de la altura ponen las articulaciones, ¿sí? En las columnas, ¿sí? Y en las vigas ponen articulaciones aquí en los tramos extremos a 55%, ¿sí? Y en los tramos medios a la mitad, ¿sí? Eso sería todo. Bueno, en realidad aquí va a ir variando, en su método. Hay otros métodos que te dicen otros factores, ¿sí? Pero básicamente lo que quiere sacar es esto, ¿sí? Quiere sacar estos diagramas. Entonces por eso ponen los puntos de inflexión aquí donde el momento es cero, ¿sí? Entonces,
quiere sacar un diagrama aproximado, entonces aproximadamente va suponiendo dónde va el momento cero o el punto de inflexión, ¿sí? Y hay un ejercicio, este libro, ¿cuál libro era? Bassani Meli se llama el libro, ahí está en la bibliografía, ¿sí? Donde está este método, ¿sí? Bassani Meli, que es de sismo, ¿sí? Y bueno, fíjense que toma este ejercicio, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Pone una estructura porticada. Yo no lo pongo el ejercicio completo aquí, pongo el primer tramo nada más para que se entienda, después se va repitiendo hacia abajo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hace? Y le da, bueno, la geometría, ¿sí? La geometría hacia las luces y las alturas, ¿sí? Las inercias, ¿sí? Y el módulo de elasticidad, ¿sí? Este módulo de elasticidad, ¿sí? Fíjense, bueno, que esos son todos los datos que necesitamos para hacer análisis estructural. Que esos mismos datos son los que necesita el software, y esos mismos datos son los que nosotros hacemos cuando modelamos. Cuando modelamos, ponemos geometría, materiales y secciones transversales. Las secciones transversales nos definen la inercia, ¿sí? Pero aquí, yo le hago la pregunta. Aquí el módulo de elasticidad, ¿qué módulo estás poniendo? ¿El de acero? El de acero. ¿Sí? Este es de acero. ¿Sí? Y bueno, nosotros vamos a trabajar con hormigón. Con hormigón, ¿sí? Entonces yo estoy poniendo aquí, como curso de hormigón, estoy poniendo un ejemplo de una estructura de acero. Son perfiles IPN atornillados monolíticamente con nudos rígidos, ¿sí? O soldados, ¿sí? Pero es formando pórticos, ¿sí? Formando pórticos. Y yo le pregunto esto, ¿qué pasaría si cambiamos de material? Si ahora es hormigón con barras de acero y embebidas en su interior. Y puedo utilizar este ejemplo, digamos, es el mismo que cambia. Se calcula de la misma manera. Y bueno, ya de arranque el módulo de elasticidad no debe ser el mismo. El módulo de elasticidad, perfecto, no es el mismo, porque si no, supone que tiene la rigidez del acero, es incorrecto, ¿sí? El módulo de elasticidad que hemos puesto es más 2.500 más o menos kilogramos centímetros cuadrados, 25.000, bueno, 2.500 más o menos, ¿sí? Es el que hemos puesto, el H25, ¿sí? ¿Y qué más cambiamos? Y el tema de inercia que venimos viendo, ¿no? ¿La inercia? ¿Qué pasa con la inercia? Y que hablamos de la inercia de un abrigo fisurado porque ganan Perfecto. Eso quiero que quede claro. El software lo que va a hacer, ¿sí? Para calcular esto, así como lo vamos a calcular nosotros simplificadamente, ¿sí? Con los módulos de elasticidad del material que hemos puesto, con la inercia en nuestro software, ¿cómo la tiene la inercia cuando ponemos la sección? Decimos, este es de 20 por 20, bueno, ahí solito me lo calcula la inercia, ¿sí? Todas las propiedades geométricas, el peso, todo, ¿sí? Con la inercia de la sección, ¿sí? Y con los factores de reducción de rigidez que le insertamos, ¿sí? Entonces eso es lo que necesita el software para que ustedes entiendan qué es lo que hace el software, qué es lo que no hace, ¿sí? Porque muchas veces creen que el software calcula cosas que no te está calculando, ¿sí? Así que el software lo que va a ver en nuestro modelo de barras, que es un modelo de barras, y superficies, que son las losas, ¿sí? No son modelos ni de sólido, ni barras y superficies, ¿sí? Va a poner módulo de elasticidad del hormigón y la inercia fisurada que nosotros le introducimos, ¿sí? Así que bueno, aquí un poco más de esto. Fíjense que por más de que los renderizados que mostramos, ¿sí? Este es el modelo que le he sacado del RFM, una captura de pantalla, ¿sí? Son todas barras, son todas líneas y superficies, bueno, que aquí no se las ven porque están como transparentes, ¿sí? Perdón. Y los software sí te dan renderizados, bueno, para que se entienda, es muy práctico que te hagan renderizado de lo que está pasando, ¿sí? Pero no estamos trabajando con elementos volumétricos ni nada, estamos trabajando con elementos lineales,
¿sí? Y con elementos superficiales, ¿sí? Donde, bueno, aquí les he puesto una foto del mallado de elementos finitos que en realidad es ahí donde trabaja, ¿sí? Nudo por nudo donde va calculando, ¿sí? Pero bueno, yo quiero que entiendan eso, que el método es un método aproximado, que a partir de las cosas que insertamos para calcular, y justamente son esas las que tenemos que insertar bien, ¿sí? Así que bueno. Entonces, estoy con este ejercicio, ¿sí? ¿Dónde está? Con este ejercicio, que, bueno, aquí si se fijan, tiene 3 toneladas, 6 toneladas, 7, 9 toneladas, ¿sí? Horizontales. Están muy chiquitas las cargas, tienen las cargas, tienen las condiciones de apoyo, ¿sí? Tiene la geometría, el material, la inercia, y después podemos calcular todo, ¿sí? Entonces, lo primero que se hace, se comienza desde arriba, ¿sí? Desde las 3 toneladas, ¿sí? El método de Bowman, ¿qué es lo que dice? Primero, ¿sí? Que la fuerza que absorbe cada columna es proporcional a su rigidez, ¿sí? ¿Cuál es la rigidez? E por I sobre L, ¿sí? L son todas las columnas del mismo tamaño, generalmente. Muy raro tener en un piso, ¿sí? Pero sí puede pasar que sea así. L es 4 metros, ¿sí? La altura de la columna. Y después, el módulo de elasticidad es el mismo, entonces lo único que nos va a cambiar son las inercias, ¿sí? Entonces, el ejercicio me daba para la barra 1 la inercia I, ¿sí? Una vez I, que nos daba cuánto era, para la barra 2, 2I, y para la barra 3, ¿sí? Entonces, si es proporcional, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, la fuerza cortante superior, ¿sí? Que son 3 toneladas, ¿sí? Las multiplico, ¿sí? Por la rigidez K1, ¿sí? K1 las divido, como es proporcional, o sea, cada uno va a tomar una parte, ¿sí? K1 va a tomar una parte del total, de K1 más K2 más K3, ¿sí? Entonces, como tienen la misma rigidez la barra 1 y la barra 3, ¿sí? Bueno, aquí se llama barra 1 y 1, ¿sí? Van a tomar lo mismo y van a tomar un cuarto, es decir, esta va a tomar un cuarto, esta va a tomar un cuarto, y si hacemos análisis K2 divide la sumatoria K1 más K2 más K3, ¿sí? Va a quedar que esta toma la mitad, ¿sí? Entonces quedaría proporcional a sus rigideces y sé cuánto va a vivir del corte a cada una de las columnas, ¿sí? Yo tengo, eso es lo que va a ir a las columnas en este pórtico, ¿sí? Entonces esas 3 toneladas, 1,5 va para aquí y 0,75 para los costados. Entonces ya tenemos el diagrama de cortante, ¿sí? Así aproximado, diagrama de cortante de este piso, de esta columna de este piso, ¿sí? Entonces vamos a seguir. ¿Qué más dice el método de Bowman? ¿Sí? Bueno, si ya tenemos el cortante, ¿sí? Y ubicamos las articulaciones, ¿sí? No, el cortante, o sea, aquí el momento es 0, ¿quién dice el momento es 0? Aquí el momento es 0, aquí el momento es 0, y sabemos cuánto es el corte, ya podemos saber cuánto es el momento en el extremo superior de la columna, ¿sí? ¿Se entiende por qué? Aquí el corte es 0, ¿sí? Y si aquí el momento es 0, ¿sí? Y el corte es constante, ¿sí? Como me gustó recién, entonces esto va a aumentar linealmente, aumentar linealmente, aumentar linealmente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, suponemos el punto de inflexión en las columnas 0,65 de H, los momentos desarrollados en el extremo superior de la columna, estamos hablando, ¿sí? Va a ser, si hacemos aquí bueno, aquí tengo que poner el momento, ¿sí? Que quiero calcular, ¿sí? Sería, en el extremo superior voy a plantear sumatoria de momento 0 hacia arriba, ¿sí? O sea, aquí, me paro aquí, digo sumatoria de momento 0 hacia arriba porque en la articulación es 0, ¿no? Entonces pongo M1 es el momento que está aquí, menos B1 por 0,65 es igual a 0, ¿sí? Y de ahí, bueno, despejo M1, ¿sí? Que básicamente es multiplicar el cortante B1 es 0,75 por la longitud superior, ¿sí? Entonces calculo como 1,95 tonelómetros, ¿sí? O sea, este vale 1,95, este vale 1,95, y bueno, aquí como tenía 2 veces el corte, tiene el doble, ¿no? 3,9. O sea, ya tenemos el momento en las columnas, o sea, este triángulo
Este triángulo lo tenemos y si lo extendemos lo llevamos hasta abajo, ¿sí? Pero esa es la forma que Bowman nos da para calcular primero el corte en las columnas y segundo el momento en las columnas. Ya, y estamos ahí, ¿sí? Si algo no se entiende, pueden ir deteniendo, ¿sí? ¿Qué más nos dice Bowman? Bueno, ya tenemos, ¿sí? Ya tenemos el momento aquí, como calculé recién. 1,95, 1,95, y aquí no lo he puesto, pero era 3,9. 3,9. Sí, ya tenemos eso, ¿sí? Y observando que en L sobre 2, o sea, a la mitad de la luz de las vigas, este es el punto de inflexión, o sea que nos da Bowman también. Todos los puntos de inflexión son hipótesis de Bowman, ¿sí? Del método. Podemos calcular ahora de vuelta el esfuerzo de corte. O sea, ya tengo el momento, ahora calculo el corte. ¿Cuánto es? O sea, yo tengo el momento en este extremo, que es el mismo que aquí. Calculo el corte haciendo una sumatoria de momentos aquí en esta articulación, ¿sí? O sea, en la articulación es el momento en el nudo menos el corte por 0,5 de L es igual a 0. Estoy haciendo momento a la izquierda, ¿sí? ¿Qué momento a la izquierda? Y bueno, básicamente ahora hago lo mismo, solamente que despejo el corte, ¿sí? el corte va a ser el momento dividido 0,5 de L, ¿sí? Y me va a dar 0,975 toneladas, ¿sí? 0,975 toneladas, ¿sí? Y ese corte se va a transmitir, ¿sí? Bueno, lo hago de este lado, ¿sí? Pero se va a transmitir hasta completamente hacia este extremo, ¿sí? O sea, aquí va a ser 1,95 y aquí va a ser 9,75, ¿sí? A ver, nótese que el corte en las vigas pasará como esfuerzo normal de tracción o compresión en las columnas. ¿Se entiende eso? Este corte que es en vigas, ¿sí? Si analizamos ahora estas columnas, me está diciendo que esta columna, en realidad esta columna está comprimida, y esta hay que ver la convención de signo, sí, pero esta columna me queda comprimida y está traccionada. O sea, que lo que pasa es que yo empujo desde allá, ¿sí? Y quiero rotar, esta pata se encoge y esta pata se levanta, ¿sí? Exacto. ¿Sí? Así que bueno. Entonces, de este análisis, ¿sí? Ya tenemos, ya tenemos, bueno, el esfuerzo de corte, ¿sí? Tanto en las columnas como en las vigas, como determinamos recién, ¿sí? Tanto en las columnas como en las vigas. El momento flector, ¿sí? El momento flector que lo hemos determinado solamente en las columnas, pero hemos determinado uno. Pero ¿qué es lo que pasa? Hemos determinado este y este. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como teníamos los puntos de inflexión aquí, directamente también, y aquí los proyectamos, ¿sí? Ya por hipótesis ya los tenemos a todos, ¿sí? ¿Y qué es lo que, no sé si por ahí se entiende en este nudo qué es lo que pasa? Siempre, esto es un concepto de estructuras aporticadas, ¿sí? El momento, fíjense que aquí tienen un momento 1,95 y aquí 1,95. Aquí menos 1,95 y aquí 1,95, ¿sí? Este nudo está en equilibrio, es decir, no hemos calculado nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí estaba L sobre 2, ¿se acuerdan? Estaba L sobre 2, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la ecuación del nudo que deberíamos plantear ahí? Bueno, el delta M se llama, el delta M de las vigas tiene que ser igual al de las columnas. En general, la sumatoria de momentos del nudo tiene que ser 0, ¿sí? Pero algo más práctico sí es el delta M, o sea, la diferencia entre este momento y el momento que, bueno, que se obtiene aquí por proyección, hasta ¿sí? Ese tiene que ser igual a al de la columna. Todo ese delta M va a pasar a la columna. Y está en equilibrio porque tengo 1,25 más 1,95 es 3,9 y es lo que tiene la columna central, ¿sí? Bueno, esfuerzo de corte, esfuerzo normal, quiero decir, ¿sí? Lo que les decía, esta columna va a estar traccionada
esta va a estar comprimida, estaba poniendo colorcitos, esta debe estar en rojo, en rojo, ¿sí? Y las vigas, no le he hecho el diagrama, pero que la viga también va a estar, bueno, comprimida. ¿Por qué? Porque aquí viene una fuerza de 3 toneladas, ¿sí? Por corte, ¿se acuerdan? Queda 0,75 aquí. Entonces, por corte quedó 0,75 aquí, entonces 2,25 va viajando como forma de compresión hasta esta columna. ¿Entienden? 2,25. Después 1,5 se resta aquí porque queda en esta columna de esos 3. Se restan ahora esos 1,5 y un poquitito más va a pasar. Estos 0,75 van a pasar como compresión para llegar al cortante de esta columna, ¿se entiende? O sea, yo tengo los 3 y la compresión es lo que hace viajar desde este extremo hasta este extremo, ¿sí? El corte que van a ir recibiendo las columnas, ¿sí? Entonces se entiende, este es el mecanismo resistente bajo cargas horizontales, ¿sí? A ver si tengo más imágenes. A ver, sí, aquí tengo más imágenes. Bueno, entonces, de la misma manera como he hecho el primer pórtico, ¿sí? Seguimos haciendo los de abajo, suponiendo más puntos de inflexión, ¿sí? Y así como las cargas horizontales se van transmitiendo. Pero fíjense un detalle. Aquí en este nudo, tengo 6 toneladas, ¿sí? O sea, cuando analizo el piso inferior, ¿con qué fuerza tengo que o sea, aquí tengo 6 toneladas, ¿sí? Pero ¿con qué fuerza? Eso se llama cortante global, ese es el término, ¿sí? ¿Con qué fuerza de cortante global? Que sería la carga horizontal, voy a trabajar en el edificio. No voy a trabajar con hasta 6 toneladas, ¿sí? Vamos a trabajar con la suma de todos los cortantes que estén por encima de ese piso. Es decir, en este caso, con 6 y 3. ¿Sí? Con 9, o sea, el cortante global son todas las fuerzas que están superiores al piso, ¿sí? ¿Por qué se llama cortante global? Porque analizas al edificio como si fuese una ménsula. Una ménsula sería un voladizo con cargas horizontales. Entonces, de ese edificio, ¿sí? Bueno, a ver. Esto es todo como si fuese una línea, una ménsula, y las cargas horizontales son 3, 6, 7, ¿sí? Entonces, el cortante global es la suma de todas esas cargas, ¿sí? A eso es a lo que me estoy refiriendo, ¿sí? Entonces, ahora voy a trabajar con 9 toneladas, ¿sí? Voy a trabajar con 9 toneladas y voy a hacer lo mismo. Primero divido entre la rigidez de las columnas, después calculo los momentos, ¿sí? Bueno, ya calculo todo el piso hacia abajo, ¿sí? Y se va transmitiendo hacia el extremo inferior. Y esto, lo que les estoy diciendo, explica por qué las columnas y las vigas de abajo son las que más se solicitan en flexión y corte. Porque vamos sumando todas las fuerzas superiores, porque todas esas fuerzas se tienen que transmitir hacia la fundación. No es que desaparecen, ¿sí? No es que aquí vienen 3, no, todos estos 3 toneladas se tienen que transmitir hasta la fundación, ¿sí? Estas 6 hasta la fundación, entonces todas se van a ir sumando, ¿sí? Y eso es lo que decía hace rato, lo que justifica el cambio de sección de vigas, ¿sí? Creo que si fuera solamente por cargas gravitatorias, soporta la pared y lo de la losa que le corresponde, digamos, del análisis de carga. Las vigas sí, sí. Las columnas, bajo carga gravitatoria uno entiende que cada vez van a más piso, pero bajo carga horizontal, al menos nunca me han explicado en la universidad que era lo que estaba pasando, ¿sí? Cómo era el mecanismo resistente. Y acuérdense que, bueno, no hemos visto tipologías de edificios, hay otras tipologías de edificios que resisten de otra manera las cargas, ¿sí? Otros sistemas estructurales, ¿sí? Aquí nuestros sistemas estructurales son marcos rígidos, ¿sí? Vórticos, ¿sí? Entonces, imagínense que si tenemos triangulaciones, va a pasar otra cosa. Si tenemos tabiques, va a pasar otra cosa, ¿sí? Si tenemos se llaman estructuras tubulares, bueno, y así hay que estudiar cada uno de los sistemas. Que es un edificio,
de esta tipología. ¿Bien? Bueno, y esto lo he dejado, esto era más para la clase de sismo, pero bueno, no cuesta de más repetirlo, ¿sí? Que es un método exacto, ¿sí? Se refiere a la precisión numérica dentro de ciertas hipótesis, ¿sí? Porque nosotros llenamos de hipótesis para calcular, después decimos, este es exacto, ¿sí? Y en realidad, sobre todo en sismo, ¿sí? Bueno, en tantas partes, pero en sismo sobre todo, ¿sí? Nosotros vamos a determinar una carga sísmica, ¿sí? Básicamente, este edificio del Santiago del Estero, bueno, tiene determinadas propiedades dinámicas, determinado tipo de suelo, que ni siquiera es todo tan general, digamos, te da un espectro de diseño, se llama, y sacas una carga sísmica en función de varios parámetros, ¿sí? Pero es algo tan burdo, una estimación tan burda, que uno no puede darse el lujo de decir, che, estoy calculando un método exacto. Ya la carga de entrada no es exacta. ¿Cómo va a responder un edificio a estas cargas horizontales sísmicas? Debería conocer primero cuánto es esa carga, ¿sí? Entonces, solo que existe gran incertidumbre en cómo vamos a predecir las acciones sísmicas, ¿sí? Y bueno, entonces, por ahí va un poco eso, que es más, como les digo, le había puesto esto para clase sísmica, pero sí que pues no tiene tanto sentido emplear métodos muy refinados sin ninguna razón, porque o sea, uno quiere ponerse a hacer un modelo numérico del tipo de suelo y le insertas modelos sólidos que se deforma así, así, pero el sismo no sabe cómo es, digamos, no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es garantizar la seguridad con ciertos criterios y respetando la normativa, ¿sí? Pero puede ser un poco de lo exacto, es como que no me va la palabrita, ¿no? En general. Bueno, hablando de métodos exactos, después de ese ejercicio, ¿sí? Solamente el ejercicio de método Bowman, ¿sí? Pero ahora, como les decía, con miembros de hormigón, ¿sí? Pero respetando las relaciones de rigidez que me decía ahí, ¿sí? Entonces, si yo respeto, o sea, en una le pongo, fíjense, he puesto una de 30 por 30, la primera, ¿sí? Tiene tanta inercia, ¿sí? Creo que, a ver, vamos a ver cómo era el tema. Aquí está. I, 2i y 5i. Esos eran los datos. I, 2i y 5i. Yo quiero mantener esa relación, ¿sí? Para mantener esas relaciones aquí. Y 2i y 5i para que los esfuerzos internos me den igual. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Bueno, la que era ahí, le he puesto una columna de 30 por 30. Calculo la inercia, 67.500, ¿sí? Entonces, la segunda la hago de 35,68 y 35,68. Eso, bueno, por ser sección rectangular, fíjense un poquito, ya no es el doble de inercia. Fíjense, ¿no? Pues dice, che, aumenta 5 centímetros la sección del doble de inercia. Eso es lo importante de la rigidez de las columnas, ¿sí? O sea, esta va a resistir con 5 centímetros más el doble de carga de corte, el doble de momentos, todo por esos 5 centímetros más, ¿sí? Para que nos demos, o sea, cómo se concentran en función de la rigidez. Y la viga tiene 5i, así que esa le he puesto de casi 45 centímetros, ¿sí? Casi de 45 por 45, ¿sí? Y me da prácticamente sin error que este es i, este es 2i, este es 3i, ¿sí? O sea, estos son las secciones, ¿sí? Y no tienen casi error con lo que deberían tener, ¿sí? Bueno,
Entonces ahora es la pregunta, ¿va a ser el mismo ejercicio? ¿Me va a dar lo mismo? Yo estoy poniendo mis relaciones, ¿me va a dar lo mismo momento? ¿Me va a dar diferente? O bueno, teóricamente les estoy hablando, ¿me debería dar lo mismo? ¿O qué es lo que me debería cambiar? Acuérdense que estoy haciendo con hormigón ahora. Y la rigidez cambia porque el módulo cambia, entonces en cuanto a si la fuerza de corte y momentos dependen de la rigidez, no debería dar lo mismo, ¿no? Bien. ¿Momento va a dar lo mismo? No. Claro. Y No. A ver, no debería dar, me dice, o sea, para uno debería dar lo mismo. ¿Cuáles son sus opiniones? ¿Caro? Estoy pensando. ¿Tienes dudas? No, pienso en que si nos va a dar más valores o menos valores. Si dice que nos tienen que dar distinto, Bueno, les digo la respuesta, ¿sí? Yo a los dos sistemas no tienen la misma geometría, tienen diferentes módulos de elasticidad y diferentes inercias, ¿sí? Los dos sistemas, misma geometría, misma carga, ¿sí? Muy importante, misma carga, diferentes módulos de elasticidad y inercia. Pero esa carga se tiene que distribuir entre estos tres elementos, igual que el otro, ¿sí? La misma carga. Y si yo mantengo la relación de rigidez es igual, que es lo que he mantenido, entonces los esfuerzos internos se van a repartir de la misma manera en relación entre sí. Porque los esfuerzos internos aquí deberían ser de la misma manera que en el otro, porque la relación es mantenida. Esa carga se va a transmitir de la misma manera. sí. Ahora bien, no estamos hablando de los esfuerzos internos. Ahora, si hablamos de deformación, ya no. Tenemos mismos esfuerzos internos, pero la deformación tenemos diferente inercia y diferente módulo de elasticidad. Entonces, mismo esfuerzo interno, pero no la misma deformación, ¿sí? En cantidad, en proporción va a ser la misma deformación. O sea, si yo pongo en escala, me va a dar lo mismo, solamente que, o sea, la puedo ajustar en escala, vamos a decir, no sé, si me entiendes. Pero una va a ser más grande que la otra, por decir, una va a ser 10 veces más grande que la otra en escala, ¿sí? Para que se entienda también qué es lo que hace el módulo de elasticidad, por ejemplo, ¿sí? El módulo de elasticidad me va a dar más o menos deformación, ¿sí? Así que bueno, por eso le he puesto aquí el tema de la deformación. En teoría, bueno, no sé cuánto era la inercia y el módulo de elasticidad del otro, pero en teoría seguramente iba a ser más, ¿sí? Bueno, entonces aquí directamente esto es algo que lo resuelve muy rápido el software, ¿sí? Lo resuelve en 2 patrones y me da estas deformaciones, ¿sí? A las deformaciones me da esfuerzo normal, fíjense, a ver si le hago un zoom. Pongo las 30, o sea, serían 3 toneladas, ¿sí? Pongo 3 toneladas, fíjense que esta me está traccionando, como decíamos, esta me está comprimiendo. No me acuerdo los valores, esta me da casi 0, ¿sí? Fíjense cómo aquí va a hacer tratamiento con compresión por la vía, lo que decíamos hace rato, ¿sí? Nos fijamos el corte, fíjense, 7,56, casi 15, 7,49. Muy parecido a lo que decía Bowman, ¿sí? Pero muy parecido. El corte 7.27, 7.22. A ver, vamos a fijarnos que decía Bowman, porque por ahí no me he olvidado. El corte 0.75, 1.5, 0.75. Aquí tenemos corte, bueno, es lo mismo, ¿sí? El corte en la viga, vamos a ver, ¿sí? El corte en la viga 0.975, ¿sí? Y aquí tengo, bueno, este sí me ha cambiado, 7,27, sí, bueno, sí me ha cambiado. El momento, vamos a ver el momento, bueno, 14,5. Bueno, claro, aquí 29 y 14,5.
como 5, ¿sí? Que es parecido a este momento, ¿sí? Es parecido, lo que pasa que lo que ha cambiado es la ubicación del punto de inflexión. Y eso cambia todo. O sea, el punto de inflexión aquí, porque aquí me lo calcula. Aquí no me calcula el punto de inflexión. Aquí me determina la solución elástica, ¿sí? Y me pone el punto de inflexión casi a L sobre 2, ¿sí? O sea, el otro, como hipótesis, era ahí el punto de inflexión, ¿sí? Entonces el otro le daba más momento, ¿sí? Claro, lo tiene el punto de inflexión más abajo, ¿no? Sí, o sea, 5 de H creo que decía. Sí. Pero la idea de que veamos eso era que veamos esto y lo entendamos, ¿sí? Y también el tema de las deformaciones, que las veamos y entendamos dónde tracciona y dónde comprime una columna y una viga de pórtico. Porque si ustedes ponen la carga, para este caso horizontal hacia la derecha, de este lado tiene que traccionar y de este lado también. O sea, del lado exterior aquí, del lado interior del pórtico aquí. Eso se dan cuenta mirando las deformaciones típicas, ¿sí? Por ahí está, manual son las deformaciones típicas de doble curvatura en general. O sea, esto es típico, no es que siempre es así, porque a veces con una sola curvatura, pero en un edificio bien predimensionado debería darle así, ¿sí? O sea, una curvatura que de este lado tracciona, ¿sí? Y después aquí cambia de curvatura y de este lado tracciona, ¿sí? Fíjense cómo, no sé si se acuerdan un poco esto de estabilidad, ¿sí? Que de este lado está traccionando y de este lado está traccionando, ¿sí? A ver si se nota más, ¿sí? De este lado se estira y de este lado se estira, ¿sí? Así que bueno, esto sería como para que entendamos esto, ¿sí? No lo vamos a calcular a mano, ¿sí? Pero que no veamos estos diagramas. Y fíjense cómo también aquí una carga horizontal me hace levantar estas columnas, ¿sí? Estemos atentos a eso también. O sea, un sismo que viene, ¿sí? En este caso sería en la dirección de derecha a izquierda, me puede hacer levantar estas columnas, ¿sí? Estas son las fuerzas de reacción, ¿sí? Y eso, bueno, ¿por qué lo entendemos? Porque hemos visto qué es lo que pasaba, bueno, no sé dónde están, qué es lo que pasaba, bueno, en esto, ¿sí? Cómo puede el sismo ese se tiene que equilibrar con las normales de las columnas también, ¿sí? No sé si hay alguna duda. ¿Estamos bien? Bueno, vamos a cerrar. ¿Nos damos un mancito? Sí. No me faltó mancha. Te apura, ¿no? Me apura y todo así. Con pepe y todo, ¿no? Bien, ahora vamos a ver un poco de columnas, pero muy poco. En la otra clase vamos a ver una columna, ¿sí? Después nos va a quedar sismo, una clase de sismo, 1, 2, y la última ya es la clase final. Así que tenemos que andar volando. Así que bueno. Ahora vamos a ver primero solicitaciones en columnas y después de un poco de compresión simple y predimensionada, ¿sí? La compresión simple que ya habíamos visto un poco, hemos visto predimensionado, hemos visto de losas, vigas, también hemos visto algo de columnas, pero vamos para volverlo a ver ahora. Bueno, primero, ¿cuáles son los esfuerzos? Ahora con lo que hemos visto recién, podemos entender un poco más cuáles son los esfuerzos internos en las columnas, no solamente de compresión, ¿sí? Entonces tenemos axial de compresión, puede ser axial de tracción,
flexión, bueno, combinado con esfuerzo cortante siempre, como hemos visto recién en sismo, a veces flexión sin cortante también existe, ¿sí? Y combinaciones de N y M, ¿sí? De normal y flexión, que es lo más habitual, ¿sí? En realidad lo que pasa en realidad están las combinaciones, nada actúa solo, sino que se combinan, ¿sí? Las compresiones y los momentos, ¿sí? Compresiones y los momentos en la columna, ¿sí? Bueno, el axial de compresión, lo que decía, era lo más fácil de determinar. Esto es sacado del resultado de esfuerzos normales en el software, ¿sí? El axial de compresión es más intuitivo, ¿sí? Y básicamente que es la que sostiene todos los pisos por carga gravitatoria, ¿sí? Por eso se va acumulando hacia abajo, ¿sí? Hacia los pisos inferiores, ¿sí? Bueno, aquí en realidad yo le he puesto, si fijan que muchas líneas, bueno, ¿por qué? Porque de hecho le he puesto de una vista en X al edificio y están todas las columnas paralelas, ¿sí? Algunas tienen más, otras tienen menos carga, por eso se ven esas líneas así, ¿sí? Pero bueno, nosotros podemos hacerlo manualmente de una manera muy sencilla, como les decía, fijándose las áreas de influencia. Estas serían las áreas de influencia de las vigas, ¿qué no? Supónganse, de esto, o sea, si nosotros tenemos el área de influencia, esta área de influencia, teoría, un número grueso, ¿no? La mitad va a ir para esta columna, la otra mitad va a ir para esta columna, ¿sí? De esta viga, ¿sí? La mitad va a ir para esta columna, la mitad va a ir para esta columna, ¿sí? Entonces yo a esta columna que estoy poniendo aquí, ¿sí? Ya tengo todo lo que transmite las vigas laterales. Me faltaría ver estas áreas de las vigas en este sentido, ¿sí? Y la mitad de un lado y la mitad del otro, sí me quedaría más o menos un área cuadrada casi, ¿sí? Por eso muchas veces se hacen con áreas cuadradas, con semiáreas, ¿sí? Y van determinando cuánto va con áreas de influencia hacia la columna. Pero estos son cargas gravitatorias, ¿sí? Entonces, ¿cuánto iría? Bueno, si yo tengo el QDA, es decir, el peso propio más la sobrecarga muerta, ¿sí? Bueno, si tengo muros también, ¿sí? Pero bueno, en este caso no son cargas superficiales, ¿sí? Más tengo la carga viva, la mayor por 1,6, la multiplico por esta área de influencia, voy a obtener el normal en la columna de compresión, ¿sí? Y obviamente le voy sumando el normal de la columna de arriba también, ¿sí? Y eso es lo que se va a ir acumulando piso a piso, ¿sí? Más el peso de las columnas también, que tienen su... No, fíjense que el peso de la columna casi que no se nota la variación, pero también tiene, esto iría más gamma por H, vamos a ir diciendo que va a aumentar, gamma por H por A. Así que bueno, eso sería el esfuerzo normal de compresión, es el más fácil de ver, ¿sí? Es el más fácil de ver. Vamos a ver el axial de tracción. Para esta tipología solamente los podemos ver con cargas horizontales, ¿sí? Lo que veíamos hace rato, fíjense que este es un sismo que va de derecha a izquierda, fíjense la deformada, ¿sí? Me hace comprimir estas columnas de la izquierda, ¿sí? Y traccionar estas de la derecha, ¿sí? Pero acuérdense que esta es una combinación, es decir, cuando hacemos la combinación de carga, después podemos poner más 0,9D, es decir, el peso del edificio, ¿sí? Y esto va a tender a contrarrestarse con lo que veíamos recién con el anterior, ¿sí? La tracción. Esta compresión va a estar siempre, ¿sí? Se va a tender a contrarrestar y habría que ver si efectivamente, que suele pasar, que alguna columna esté traccionando, ¿sí? Pero sería bajo esas situaciones sísmicas, ¿sí? O que estén con compresiones muy bajas también, ¿sí? Vamos a ver que eso también es desfavorable para la resistencia combinada, que son la próxima clase, de momento y normal, ¿sí? Hay un diagrama de interacción, ¿sí? Y cuando menos normal tengo, más desfavorable es la combinación N y M, ¿sí? Bueno,
general. Entonces ya tenemos axial de tracción, ¿sí? Y axial de compresión, que son ejemplos típicos. Y ahora vamos a ver flexión, que aquí hay infinidad de ejemplos y se deben a diferentes cosas. Por ahí, ya voy a meter más en ese tema, sí. Tema de modelado, después si ustedes no saben lo que están modelando, sobre todo en la cimentación o con las excentricidades, no saben qué es lo que están haciendo, puede dar cualquier resultado de software, ¿sí? Bueno, pero vamos con este caso sencillo. Para cargas gravitatorias, ¿sí? Estos son los resultados que tenemos de flexión. Estamos de vuelta, estoy poniendo el ejemplo de nuestro edificio, ¿sí? Son los resultados que tenemos por flexión. Si se fijan, bueno, la viga central es la que está más flectada, obviamente, por eso siempre en las clases vemos flexión en viga, flexión en columna, no hablan tanto, ¿sí? Pero fíjense que las columnas también, no sé si se nota mucho, también tienen flexión, ahora lo voy a ganar, ¿sí? También tienen flexión, ¿sí? Esta tiene flexión, esta casi nada, tiene flexión, esta vez. ¿Saben a qué se debe eso? ¿Esa flexión? Más o menos. Le llama, o sea, muchas bibliografías la llaman por carga desbalanceada, o sea, la flexión por carga gravitatoria se suele llamar por carga desbalanceada. ¿Por qué? Porque como si fuese un sub y baja, ¿sí? La columna está en el medio, de un lado hay más carga que el otro, ¿sí? Básicamente a eso, entonces ese desbalanceo lo tiene que tomar la columna, ese desbalanceo de cargas. ¿En dónde lo vemos clarito? Bueno, aquí fíjense, en esta, aquí tengo claro, una luz muy chica, bien, perfecto, y aquí una luz más grande, ¿sí? Entonces, lo que me hace es que esta, cuando hago el momento, me da un momento hasta aquí, un momento de empotramiento, y esta un momento, ¿sí? Como el sistema, el pórtico es rígido, ese nudo es rígido, eso no gira, ese desbalanceo toma la columna. O sea, de vuelta, la resta entre la diferencia de momentos siempre lo toma la columna, ¿sí? Entonces aquí tenemos el momento por carga desbalanceada por diferentes luces, ¿sí? Después le echo un zoom aquí a uno de estos, que también en los pórticos, en las columnas extremas, también tenemos carga desbalanceada porque de un lado no continúa. No continúa. Entonces, obviamente, todo el momento de la viga se va a transferir a la columna, carga desbalanceada. Solamente está en el solo tramo. Son casos de lo que le estoy diciendo de flexión en columnas por cargas gravitatorias, ¿sí? Entonces, cuando dicen columnas no es compresión, también es flexión. Estamos con el primer caso. Y fíjense que en donde tienen, que serían esta línea de columnas, ¿sí? Fíjense que tienen las mismas luces, las mismas cargas. Entonces, prácticamente esta columna se puede asumir que está en compresión simple, ¿sí? Se puede asumir en un método, ¿sí? O sea, si no es el error, ¿sí? Pero las otras dos que les he dicho no, ¿sí? Las otras dos no, están claramente donde tiene la flexión permanentemente, ¿sí? Ya por su peso propio están flectadas, ¿sí? Bueno, vamos a seguir, después se me están ocurriendo cosas. No sé, me acuerdo de cursos, pero he hecho bastantes cursos del tema de modelado y eso, ¿no? Y muchas veces los docentes no tienen en cuenta lo que, repito por esta hora, la tipología. Estamos viendo estructuras metálicas, no me acuerdo qué estamos viendo. Y la cuestión es que ponían una viga muy robusta y unas columnas más esbeltas, vamos a decir. Y por ahí algo que se repite mucho en internet o en los cursos, y no sé, para vender humo es columna fuerte, viga débil. No sé si lo han escuchado. Columna fuerte, viga débil, bueno, porque tiene una razón, sí. Pero eso tiene una razón aquí, que digo aquí en los pórticos. ¿Por qué tiene razón? Porque en la interacción, ¿sí? Bueno, en la interacción del nudo, ¿sí? Eso es bueno, lo que va a pasar. Bueno, cuando veamos sismo en
dos clases, ¿sí? Se forman rótulas plásticas, vamos a decir, ¿sí? Pero en este sistema estructural, donde queremos que se rompan, nosotros queremos que las articulaciones plásticas se produzcan en las vigas y no en las columnas. Por eso dice, bueno, columna fuerte, viga débil, articulación plástica en las vigas y no en las columnas, porque si se articula una columna, se te rompe todo el edificio. Si te articulan todas las vigas, no se te rompe el edificio, básicamente, ¿sí? O sea, si te articulan todas las columnas de un piso, se te cae el edificio. Si se te articulan todas las vigas de todos los pisos, no se te rompe. Entonces, por ese criterio, y porque es aporticado, porque así transmitimos las cargas horizontales, está eso, ¿sí? Bueno, me voy a la rama, ¿sí? Pero si tenemos, por ejemplo, un sistema, por ejemplo, que era en ese caso de un galpón, ¿sí? Donde las columnas son simplemente ménsulas verticales, después arriba tienes una viga articulada, ¿sí? No es el mismo sistema estructural. Tengo dos columnas articuladas, articuladas entre comillas, ¿sí? Pero son, o sea, diseñadas, articuladas ahí en el extremo superior, y después una viga robusta, que puede ser una viga metálica, que se ve mucho en galpones de grandes luces. Dices, che, ahí han hecho mal. Esa es la cuestión, ¿sí? Columna débil, viga fuerte, ¿qué está pasando? No, pero aquí esto está articulado, ¿sí? No se transmite no hay ninguna articulación plástica, ¿sí? Es otro sistema donde la columna va a resistir como un voladizo con carga horizontal, uno la tiene que diseñar así. No existe ese mecanismo resistente, estamos hablando de otra tipología. Bueno, eso no es quiere decir. Pero bueno, estamos siempre tienen que saber qué tipología estamos hablando, ¿sí? Bueno, bajo presencia de cargas horizontales, ya hemos visto esto, ¿sí? Cómo funciona. Eso también va a causar flexión en las columnas, también en las vigas y sobre todo en los pisos inferiores, ¿sí? Eso ya recién lo hemos visto, así que no vamos a hablar más de eso. O sea, estamos viendo flexión en columnas, cargas gravitatorias, ¿cuándo? Flexión en columnas, cargas horizontales, bueno, ¿cuándo? Y porque ya hemos visto, ¿sí? Otro caso de flexión para cargas gravitatorias, ¿sí? Esto es una carga gravitatoria, es en el caso de presencia de cargas excéntricas, ¿sí? ¿Qué sería esto? Bueno, esto sería tranquilamente el ejemplo que decía recién, por ejemplo, aquí puede apear una viga de un galpón, o no sé, ¿sí? Pero esto es una carga puntual, ¿sí? O sea, en estructuras prefabricadas muchas veces se hacen ménsulas, y esa ménsula ya tiene una excentricidad, ¿sí? Ya tiene una excentricidad. Entonces, esa excentricidad, bueno, yo lo he modelado aquí hace ratito, ya causa flexión permanente, o sea, de excentricidad ya causa flexión. Eso hay que tener en cuenta siempre cuando hacen un modelo, si la carga es de excéntrico o no la puedes poner en el centro, ¿sí? Y despreciar, bueno, esto es un diagrama de fuerza normal y esto es un diagrama de flexión, ¿sí? De la columna ¿sí? O sea, está sometido a cargas gravitatorias con excentricidad, ¿sí? No sé si se entiende. Sí. Sí, pero básicamente sería eso. ¿Qué pasa si no es con ménsula, como la losa de un balcón, por ejemplo, cuando se la empotra? O sea, Bueno, ¿cómo sí. sería? Bueno, eso depende del sistema, pero tranquilamente podría ser lo que estamos viendo recién de carga desbalanceada. Ajá, o sea, influye en la columna, ahí digamos, en el punto de unión con la viga El voladizo me va a dar un momento. Ajá. Suponete que tengo un voladizo aquí a la derecha, me va a dar un momento. O sea, ese es un momento ya por equilibrio se llama. No es un momento, no tiene, o sea, haces simplemente estático. Se ocupa el cuadrado sobre 2 para ese momento. Ese va a dar el voladizo, ¿sí? Del otro lado hay que ver qué hay, ¿sí? De vuelta, la diferencia entre el otro tramo, si el peor caso sería que del otro lado no haya nada. Si del otro lado no hay nada, todo ese momento se tramita a la columna, ¿sí?
¿qué sería parecido a esto? O sea, tienes como me dice vos. Pero si del otro lado ahí está balanceado, ¿sí? Generalmente cuando está balanceado, cuando el voladizo es del orden del 15% del tramo del extremo, no sé, luego tienes una luz, después de esa luz el voladizo es un 10 o un 15%, eso se balancea y la columna casi no tiene flexión, ¿sí? Pero si es mayor, si es un 50% de voladizo, es un montón, la columna va a estar flectada, ¿sí? Así que bueno. Entonces, bueno, les digo, en sistemas prefabricados, ya de movida muchas veces hay flexión por esto, ¿sí? Por el sistema constructivo. Bueno, hay que ver si se equilibra con el del otro lado también, ¿sí? Eso también, sí, pero hay veces que no, ¿sí? Y queda, por más de que, bueno, aquí lo modelo como sólido, ¿sí? Pero si lo modela como barras, tiene que ver cómo van a incluir esa excentricidad. Sería incorrecto despreciar la flexión esta constante que se produce, ¿sí? Que sería básicamente la fuerza por la excentricidad, no aquí, sino la excentricidad al centro de gravedad de la columna, ¿sí? Bueno, de esta que vamos a hablar exhaustivamente en la siguiente clase, ¿sí? Es el efecto de segunda orden, fenómeno P delta. No sé si ¿dónde está en portugués? Momento atrás. Bueno, pero bueno, como ustedes saben portugués todos, que también aunque la carga esté centrada, bueno, es un fenómeno de segundo orden. Y hay que diferenciar el momento de primer orden, que sería el que produce esta carga. Esta es una menosula, básicamente lo más sencillo que hay, una menosula con una carga H. Sí. Esta carga H va a producir básicamente este momento de primer orden, ¿sí? Bien. Después está el momento P delta, ¿sí? Que se da por la excentricidad de los nodos superiores o inferiores de la columna, ¿sí? Básicamente por esa excentricidad es que se da este P delta, el P delta mayúscula. Y el P delta minúscula, ¿sí? Se da por la deformada, ¿sí? Respecto a la rectitud inicial que tenía, como esto se deforma, ¿sí? Va a ir cambiando, y este es el P delta minúscula, ¿sí? Ese es el efecto P delta. ¿Por qué es un análisis del segundo orden? Porque hay que tener en cuenta la posición deformada, no la posición inicial, ¿sí? Es decir, es un análisis que el software, vos lo puedes pedir al software, pero el software lo va a hacer por pasos iterando, ¿sí? Iterando hasta que converja un solo valor, se va a iterar hasta que quede muy cerca todos los valores de la iteración anterior con la siguiente, ¿sí? Entonces va a ir llegando por aproximación a estos momentos, ¿sí? Que básicamente, a ver cómo sería cuando entra en equilibrio, cuando se pongan en equilibrio las cargas con las deformaciones. ¿Qué significa eso? Cuando se ponen en equilibrio las cargas con las deformaciones, que un incremento, o sea, yo le he puesto 3 toneladas, ¿sí? Cuando yo le voy incrementando las cargas sucesivamente, no produce un incremento ya de deformación, ¿sí? O al revés, un incremento de deformación no produce un incremento de esfuerzos internos. Bueno, la cuestión es que el software lo hace iterando, y para eso tiene que decirle al software que haga esto. Ustedes tienen que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque hay veces que lo hacen, hay veces que no, ¿sí? Si a veces le hacen elástico lineal. Si ustedes calculan el elástico lineal, bueno, cuando dimensionan la columna, a esta parte la tienen que calcular igual, por algún método. El CIRSOC te da métodos aproximados, ¿sí? Pero esto siempre va a estar, ¿sí? Esto siempre va a estar el fenómeno P delta, ¿sí? Los dos fenómenos. El P delta mayúscula y el P delta minúscula, ¿sí? Bueno.
En el software que utilizamos nosotros, ¿sí? Bueno, ahí en la parte cuando ponemos caso de carga, ahí en el caso de carga, vos lo configuras al costado, tiene una solapa al costado, pones configure, y ahí te dice cómo lo quieres, qué método de análisis quieres realizar con ese caso de carga o con la combinación de carga. Puede ser geométricamente lineal, eso ya lo hemos visto. Segundo orden, P delta, o sea aquí delta mayúscula y delta minúscula. Bueno, después está de grandes deformaciones, un post-it, eso no tiene nada que ver con el orden y así. Eso es para otro tipo de estructuras, ¿sí? Pero nosotros tenemos que decirle que nos calcule con segundo orden si no queremos después calcularlo eso a mano. El software no lo calcula numéricamente, ¿sí? Y otra cosa que hay que controlar, si nosotros queremos hacer un P delta, hay que fijarnos bien en el mallado, ¿sí? Del software que sea. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos detectar el delta minúscula, ¿sí? No el delta mayúscula, el delta minúscula estoy hablando, tenemos que conocer la posición, ¿sí? Deformada, ¿sí? No solamente del nodo, varios puntos, digamos. no del nodo superior al nodo inferior. Tenemos que tener un mallado, ¿sí? a lo largo de la barra, ¿sí? Entonces, si nos fijamos, o sea, yo me fijo por defecto el software, el RFM, ya les pone, fíjense las cantidades, nos dicen, ve ahí, esos puntitos, la cantidad de nodos ya le va poniendo para detectar el fenómeno P delta, ¿sí? Si ustedes quieren hacer una análisis lineal, no hace más falta que un nodo arriba, un nodo abajo y simplifica un montón de estructuras, ¿sí? Si quieren hacer un análisis P delta, tienen que densificar el mallado, ¿sí? Bueno, son cuestiones que, bueno, que hay que tener en cuenta cuando el mallado no es automático o cuando el mallado automático está mal, también darse cuenta que si hacen un P delta tienen que controlar que esté bien mallado la columna, ¿sí? Bueno, otros casos que estos son de, les digo que por ahí complican el modelo y se someten a errores, lo he visto un montón de veces, ¿sí? que es con el tema de la cimentación, ¿sí? La interacción entre la cimentación y la columna, si ustedes no la plantean correctamente, ¿sí? Puede darle cualquier cosa de inflexión a las columnas, pero cualquier cosa. Vamos a un caso muy sencillo, ¿sí? El caso más sencillo es el de una columna que solamente debería tener compresión. O sea, imagínense, tienen una columna que solamente es compresión, carga totalmente centradísima, ¿sí? Y la zapata es excéntrica. La zapata es excéntrica, ¿sí? ¿Qué significa que sea excéntrica? Bueno, que solamente tiene un vuelo hacia un lateral, no hacia el otro. Entonces la distribución de presiones que va a tener el suelo, cuando de vuelta, si está bien configurado todo, debería ser así, ¿sí? Debería ser lineal, ¿sí? Pero se debería concentrar en esta zona y de aquí debería ser menos. Entonces la resultante entre esa carga, y esa carga que viajaría simplemente vertical sin flexión, con la resultante del suelo, ¿sí? Tiene una excentricidad, ¿sí? Entonces, esta columna quedaría por flexión. Por más no me importa todo lo que pasa arriba. Abajo tengo una zapata excéntrica que me va a causar flexión a toda la columna, ¿sí? Así que bueno, por eso los esfuerzos desde el suelo, o sea, los esfuerzos que pasan en la cimentación se transmiten también hacia la columna. Eso es lo que quiero decir. Otro error típico, me estoy acordando, es cuando ponen, por ejemplo, quieren modelar también, no solamente con la zapata del suelo, también quieren modelar un encadenado, una viga portamuro, por ejemplo, ¿sí? Una viga portamuro, bueno, imagínense que aquí yo no le pongo empotrado, sino pongo viga portamuro y también pongo zapatas y a eso le pongo unos resortes, a toda le pongo resortes. ¿No? ¿Qué es lo que pasaría si yo esa viga portamuro le pongo
en la carga del muro. Le pongo la carga del muro, bueno, esa vía portamuro me va a empotrar, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser una viga con carga de muro y si tiene mucha carga de muro, ¿sí? Imagínense mucha carga de muro, ese momento se va a transmitir a la columna, ¿sí? Se va a transmitir a la columna. Bueno, el poder puede ser muy grande, ¿sí? El poder puede ser muy grande y no se transmite al suelo, que a veces que nosotros queremos que se transmita hacia el suelo y no hacia la columna. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Cuando nos comenzamos a complicar con la fundación, podemos estar haciendo macanas en el momento de la columna, ¿sí? A eso es lo que quería ir, ¿sí? Entonces, básicamente, si ustedes quieren diseñar, por ejemplo, esta columna como empotrada aquí, bueno, diseñen también la cimentación, ¿sí? Como empotrada, ¿sí? No pueden ser incoherentes, ¿sí? entre el apoyo que le ponen aquí y cómo quieren hacer la cimentación, ¿sí? Si quieren una columna con zapato excéntrico, bueno, tomen los recaudos para ese tipo de cimentación, ¿sí? Porque, bueno, no sé si he visto muchísimos errores en eso y muchas veces yo prefiero que se modele así, de esta manera sencilla, y después la cimentación aparte, ¿sí? Y de última, al final se une cimentación con estructuras, ¿sí? Se lo une a los modelos, pero en un principio entenderlo bien a la estructura sin la cimentación, ¿sí? O sea, o con el apoyo rígido. Bueno. Hasta aquí lo único que hemos visto cuáles son los esfuerzos de las columnas, sobre todo flexión, que por ahí no se entiende generalmente intuitivamente por qué estamos en flexión, ¿sí? Pero bueno, en general, aquí le he puesto, la compresión nunca va a ser pura, sobre todo por el efecto de pandeo y sobre todo también por las excentricidades inevitables, bueno, que tienen que ver mucho con el constructivo, ¿sí? Por la heterogeneidad del hormigón, porque las columnas no son perfectamente simétricas ni nada, entonces siempre va a estar acompañada de flexión y es algo que lo tenemos que analizar, tanto el pandeo como también la interacción entre flexión y compresión, ¿sí? Entre flexión e interacción, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos a ver solamente compresión, ¿sí? Solamente compresión. Son elementos que las columnas, lo principal que transmiten, bueno, es la compresión, ¿sí? Pero aquí, bueno, esto lo he sacado del libro del Nilsson, dice, por más de que solamente tengan compresión, no solamente como hemos visto, sino que predominantemente compresión y constantemente también, porque el sismo no es constante, ¿sí? ¿Por qué le ponemos acero de refuerzo? ¿Sí? Si el hormigón resiste bien a la compresión, ¿por qué le ponemos acero de refuerzo? Se hace la pregunta, ¿sí? Bueno, dice que muy pocos elementos están sometidos a cargas axiales puras, bueno, eso ya lo hemos visto, pues, debido a la flexión tiene que tener acero, ¿sí? Y también porque el acero tiene en el orden de 20 veces más resistencia que el hormigón, entonces una pequeña cantidad de acero va a mejorar el comportamiento también a compresión del hormigón, ¿sí? Así que bueno, básicamente son las dos razones y tenemos principalmente dos tipos de columnas, ¿sí? Una columna, bueno, la columna cuadrada y la circular lo dice, pero en realidad una columna con sunchos y otra columna con estribos, o aquí se llama flejes, ¿sí? Bueno, la columna típica con estribos, ¿sí? Tiene 4 barras de acero longitudinal, ¿sí? Y con estribos, que la función del estribo es evitar el desplazamiento durante operaciones constructivas, ¿sí? Y contrarrestar cualquier tendencia de las barras longitudinales a pandearse, es decir, estas barras están atadas por estos estribos que le van a impedir su pandeo entre estribos, ¿se entiende? ¿Sí? Esa sería la función, ¿sí? Bueno, y la columna sunchada, ¿sí? La columna sunchada, fíjense, tiene varias cuestiones. Primero que el desplazamiento es menor, los diámetros son bastante mayores, creo que el mínimo es de 10 para hacer una columna sunchada. ¿Y del otro? 6.
¿sí? Y fíjense el espaciamiento, ¿sí? Esto va a mejorar el confinamiento del hormigón, ¿sí? Va a mejorar el confinamiento del hormigón y va a trabajar mucho mejor esta columna, ¿sí? Que esta, ¿sí? Porque también esta es muchísimo más cara que esta, ¿sí? Alguien me pregunta cuando aumentan la cantidad de estribos en los extremos de las columnas, digamos, por ese momento. ¿Cuál momento? Por el momento que tiene la columna, digamos, al que está sometido, ¿no? ¿Sí? O sea, la densificación de los estribos. Sí, sí, sí. Por eso es, digamos. O sea, Eso- ¿por los esfuerzos o por qué? Esa Bien. me duda. Es por el cortante, sí, pero más que nada por una cuestión de ductilidad, se llama. Una cuestión de ductilidad para que cuando nosotros, cuando vos le tiras la ductilidad al nudo, que se deforme el nudo bajo sismo, ¿sí? O sea, hay dos cuestiones. El sismo, se lo analiza, vamos a decir, es una energía, ¿sí? Es una energía, ¿sí? Esa energía se puede almacenar, o sea, se libera en forma de energía elástica, que cuando vemos el diagrama de tensión de deformación es el triángulo bajo la curva, ¿sí? Y también como energía plástica, es cuando, en teoría, cuando se hace el plafón de fluencia, es todo ese rectángulo, ¿sí? Si nosotros queremos que tenga grandes deformaciones en esta rotura plástica, es decir, grandes deformaciones, entonces ese rectángulo, si tengo muchas resistencias de deformación, va a ser muy grande. Entonces la energía que puedo almacenar por ductilidad va a incrementar si yo le pongo muchos estribos, porque lo voy a pedir proporcionar deformaciones plásticas sin rotura antes de la falla. Bueno, básicamente por eso se densifica ahí, ¿sí? No es tanto por resistencia, sino por ductilidad. Ah, ok. ¿Bien? Bueno. Entonces, y otra cuestión más de estas columnas es que también tienen mayor exigencia en recubrimiento, ¿sí? Mayor exigencia en recubrimiento, funcionan mejor. Y una palabra que se dice mucho en el hormigón, que a mí nunca me lo han explicado, es que le proporciona confinamiento. No sé si saben qué sería proporcional de confinamiento, ¿no? El confina al hormigón, y yo escucho siempre y dices, ¿por qué le confina? Y como que no entendían. Y la respuesta es bastante sencilla. A ver dónde está. Si lo ven a introducción al cálculo del hormigón armado. En realidad cualquier libro de hormigón puede estar, pero no me encuentro la orden. No está. ¿No está la orden? Voy a poner a esta Nilsson. Así en cualquier libro de hormigón está, les puedo explicar eso del confinamiento. A ver, materiales, capítulo 2. Ahí está. Los materiales, estas son una curva típica de resistencia al concreto del hormigón biaxial. No sé si han visto este diagrama, ¿no? De este lado hacia abajo y hacia la izquierda tienen negativos como compresión. Bueno, aquí tengo como positivo, pero esto es compresión, ¿sí? Es decir, si vos haces un ensayo de compresión simple, estás por este eje, porque solamente estás por un F1. Estás por este eje así, y aquí falla por compresión simple, este es F''. En el otro eje tiene lo mismo si lo harías con F2. ¿Sí? El elemento de volumen con F2 rompería aquí en F''. Por eso es F2 sobre F'', aquí me da 1. Es la rotura, digamos, del hormigón a falla biaxial. Bueno, si haces lo mismo, ¿sí? Por aquí más o menos falla el 10%. 0,1, bueno, sí, más o menos 0,1. Aquí. Porque cada cuadrito es 0,2, aquí está más o menos 0,1 y aquí más o menos 0,1. Falla atracción, ¿sí? Bueno, pero ¿qué es lo que pasa si yo lo estoy comprimiendo en este eje? ¿Sí? Estoy comprimiendo en este eje, o sea, aquí lo estoy así aplastando, y del otro lado también lo estoy aplastando. ¿Ya?
vertical yo tengo la columna, ¿sí? Con carga gravitatoria está comprimiendo, aquí en el eje 1, ¿sí? Todo compresión. Pero ¿qué es lo que pasa si los costados, este F2, también lo estoy comprimiendo? O sea, en estado biaxial. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, la resistencia aumenta. ¿Por qué? Porque no le permite, vamos a decir, fisurarse en esa dirección, ¿sí? Entonces, si yo le confino de los dos lados, aumenta más. Si en la zona de compresión triaxial, incrementa mucho más la resistencia del hormigón, ¿sí? Eso es lo que se llama confinamiento. Entonces, ¿qué es lo que voy? Tienes una fuerza vertical por las cargas, y los estribos, lo que van a hacer cuando entran en carga, ¿sí? no van a dejar pandearse a las barras longitudinales y van a hacer una fuerza que lo van a confinar. Ese fenómeno es el que contempla ahora no los estribos, sino el suncho espiral, ¿sí? Todo esto tiene que estar súper. Lo que intenta hacer es aumentar la resistencia del hormigón por un confinamiento, ¿sí? Entonces, ustedes, si necesitan poca sección, capaz es más caro, pero ahí está, el reglamento le va a dar más resistencia. Le va a dar más resistencia que a otras. Entonces van a poder hacer columnas más esbeltas con esta. ¿Sí? Así que bueno, eso es el tema del confinamiento, y por eso es que tiene que tener tanta armadura transversal esto, ¿sí? Por eso se usan esas circulares, por ejemplo, cuando hacen un edificio que en la planta baja tenga local comercial, las hacen altas. He visto que las hacen circulares. Yo creo que más arquitectónico que sean circulares, pero sí, también puede ser motivo. Sí, pero generalmente las hacen circulares y le ponen estribos, no son sunchadas. No he visto aquí sunchadas mucho. No he visto aquí. En farmacia de Centro Belgrano y Amonte tienen un par de columnas circulares ahí afuera. Claro, pero habría que ver la armadura. Claro, no sé, no he visto. Sí, pero yo no he visto. Encima le ponen ahora, ponen el encofrado, ya no hay veces. Pero sí, no he visto muchas desunchadas. Son más caras y no creo que las hagan. Pero los pilotes se hacen así también, ¿no? Los pilotes no son sunchados generalmente. No son sunchados. O sea, tienen el espiral, pero no son sunchados en el sentido del espaciamiento, los recubrimientos puede ser. Pero generalmente le ponen diámetro de 6. ¿Sí? No te permiten agarrar como sunchadas. Pero por una cuestión constructiva, vos tienes que bajar todo el pilote para que no se desacomode. Vos no pones estribos, pues se te desacomodan todos los estribos cuando lo vas bajando. No es por una cuestión estructural, vamos a decir. Es más constructiva que estructural que el tema del espiral del pilote. Bueno, vamos a ver cómo funciona a compresión. Rapidito, yo pensaba que vamos a tener más tiempo. Esta es una probeta, ¿sí? Una probeta que la ensayan a compresión y miden las tensiones. Miden, entre comillas, las tensiones en el acero y las tensiones en el hormigón. En realidad miden de forma científica. Bueno, la cuestión es que a partir de los módulos de elasticidad obtienen estas curvas de tensiones en el acero y las tensiones en el hormigón. Hay una curva A que es del acero, una curva B que es del hormigón. Esto es sacado de Nilsson, si lo tienen. Solamente el capítulo 1, nomás está bueno. ¿Sí? Esta es carga rápida y carga lenta. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y esta curva D simplemente es una proyección vertical de la rama elástica del hormigón, ¿sí? Una proyección, ¿sí? Solamente que, como otra cosa que tienen que ver, tiene este eje. Se fijan las tensiones en el acero y en este eje en el hormigón, porque si no entran en la misma escala, ¿sí? Aquí sí tienen la misma deformación específica, el hormigón y el acero, pero como hemos visto, la diferencia en módulo de electricidad es de 10 o de 20, ¿sí? Entonces esto me va a dar muy por arriba en el diagrama. Entonces cambio de escala, fíjense por 10. Aquí 60, 50, 40, ¿sí? Está en unidades inglesas, así que bueno, todas esas cosas crecen. Entonces son dos curvas típicas. Bueno, esto es de un hormigón de 4 kilolibras sobre pulgada cuadrada y un acero con una fluencia Fs, o sea, este F primero y este Fs, ¿sí? Entonces, bueno, están todas. Vamos a ver qué pasa. Este es un ensayo de rotura, ¿sí? Un ensayo de rotura, qué pasa para entender
Bueno, la velocidad de carga en la mayoría de las estructuras es menor a la que en realidad se da en la ruptura de probetas. La ruptura de probetas en cuestión de minutos, la carga en las columnas es más progresiva, más lenta. Si se termina de construir la columna inferior, se la van cargando muy lentamente, no sé, puede ser un año, tal vez 6 meses, que sea. Entonces, la velocidad es un factor que difiere en los ensayos, ¿sí? Entonces, por eso hay que ver la curva B y la curva C, ¿sí? La curva B es de carga rápida, que parecería que resiste más, pero la carga C, fíjense que el hormigón resiste menos con carga lenta, ¿sí? Entonces, bajo cargas lentas, se ha demostrado que la resistencia con presión máxima confiable del hormigón es aproximadamente 0,85 de esta. Por eso lo van a ver mucho este factor. Cuando hacemos el bloque de tensiones, siempre hacemos 0,85 F'(C), porque por más que tenga F'(C), nosotros al multiplicarlo lo van a ver siempre 0,85, es por una cuestión del ensayo que ha sido en carga rápida y no en carga lenta, ¿sí? Básicamente eso le explica aquí el Nilsson, ¿sí? Y vamos a ver rapidito cómo es el tema de esta zona, porque aquí tiene un rango elástico y después tiene un rango plástico, ¿sí? En el rango elástico, no sé si han visto en esta video, pero hay un método de la sección transformada, ¿sí? Entonces, sección transformada básicamente dice, bueno, el hormigón y el acero están juntos, tienen la misma deformación específica. Bueno, sí, pero si tienen la misma deformación específica, cuando calcula la tensión, uno va a tener más tensión que el otro, porque tiene diferentes módulos de elasticidad. ¿Qué es lo que hace este método? Bueno, vamos a hacer una sección transformada, ¿sí? Donde el incremento de rigidez del acero lo voy a traducir en un incremento de área de un material homogéneo que es todo hormigón. Entonces haces un material homogéneo, todo hormigón, ¿sí? Y calculas con la sección transformada. Esto es válido solamente para la zona elástica, es decir, ¿qué sería esto? La tensión, la fuerza que puede resistir el hormigón en zona elástica sería Fc elástico por el área bruta, más n-1 sería n en la relación modular, ¿sí? Entre el módulo de elasticidad del acero y el módulo de elasticidad del hormigón, menos 1, por el área de acero, sí, esa es la carga en la zona elástica. Pero estamos hablando para pequeñas deformaciones, ¿sí? En el rango elástico, ¿sí? Que nosotros si vemos el diagrama, ¿sí? Casi toda esta parte de aquí para allá, ¿sí? El rango elástico, vemos que se comienzan a diferenciar el ensayo de carga lenta y el de carga rápida, ¿sí? Si vemos el de carga lenta, ¿sí? Estamos viendo para una deformación del 1 por 1000, ¿sí? Aquí para una deformación del 1 por 1000, venimos por aquí, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Y sacamos 3200 más o menos de hormigón, ¿sí? Y para la misma 2900 nos da más o menos el acero, ¿sí? Obtenemos que para esa deformación tenemos en carga rápida 1.179.000 libras en esas unidades, porque así está el costo, ¿sí? Ni sé cuánto es. Pero en el otro, en el de carga lenta, ¿sí? Para la misma deformación, pero ahora entrando aquí, vamos a tener 2.400, ¿sí? Entrando aquí. Y para el otro tenemos lo mismo, multiplicamos 2.400 por el área de hormigón, 2.029.000 por área de acero, nos da 928.000 libras, ¿sí? Entonces, los resultados entre cargas rápidas y carga lenta muestran que, bueno, hay una cuestión que en porcentaje, bueno, primero que el hormigón resiste menos, pero algo también particular es que el acero toma más porcentaje de carga, ¿sí? O sea, en proporción toma más porcentaje de carga debido a una transferencia de carga que hay por fluencia lenta. O sea, el acero, el porcentaje aquí tal vez toma, hay que calcularlo, un 15% de la carga y el otro un 5% de la carga, algo así, ¿sí? Por eso. Entonces, el acero comienza a trabajar más a compresión nada más, solamente por el hecho de fluencia lenta, ¿sí? Porque se transfiere
Bueno, todo eso está explicado más detalladamente en el Nilsson, ¿sí? Pero básicamente esas serían las conclusiones, de ese ensayo, ¿sí? Entonces nosotros no vamos a calcular ni con la deformación específica como hemos hecho recién en el Nilsson, ¿sí? Tampoco con un rango elástico. Las columnas con cargas mayoradas las vamos a resaltado, bueno, aquí está el 10.2 desde ese capítulo del CIRSOC, es cómo tenemos que calcular las cargas de diseño de resistencia a columnas, ¿sí? ¿Dónde está este factor que hablábamos siempre, recién 0,85 F'C, ¿sí? Por el área bruta de hormigón, la afluencia del acero, porque para las deformaciones de rotura el acero está en influencia, ¿sí? Esta influencia del acero, ¿sí? Y aquí hay dos cuestiones. Un factor 0,8 que contempla excentricidades accidentales típicas de la construcción, ¿sí? O sea, le reduce un 20% esa resistencia material, le reduce un 20%. Y aparte, un factor phi de reducción de resistencia que va a cambiar, ¿sí? Para sunchos de espiral va a ser 0,7 y para en los casos generales 0,65, ¿sí? Estamos en esta zona, ¿sí? De fallas por compresión, ¿sí? Entonces, esto también está en el CIRSOC, ¿sí? Entonces, si vemos para una columna simple, ¿sí? Multiplicamos 0,8 por 0,65, ¿sí? Bueno, 0,85, bueno, esta multiplicación me da 0,52 de P sub n. P sub n es la resistencia material, ¿sí? Y esta es la resistencia de diseño. Es decir, que la resistencia de diseño, básicamente, si nosotros diseñamos una columna con el CIRSOC, con el ACI, estamos poniendo una columna del 50% de su resistencia material, ¿sí? Fíjense el grado de seguridad que nos queda de las columnas, ¿sí? En cambio, si hacemos con columnas hunchadas, nos va a dar un poquito más, 0,7, y le da aquí un 0,85 de excentricidad accidental, porque este suncho espiral lo que hace es ponerlo más vertical a las armaduras, ¿sí? Tiene menor error de excentricidad accidental. Entonces, a esta le va a confiar casi un 60%, ¿sí? Fíjense la diferencia respecto a la resistencia material. O sea, este término es el mismo entre paréntesis, el P sub n, ¿sí? Solamente el factor, ¿sí? Uno 0,66 y otro 0,52, ¿sí? Va a ser la resistencia de diseño. Por eso les digo que es más económico, bueno, no sé si más económico, le da más resistencia a estas columnas, las hunchadas, que a las que tienen estribos simples, ¿sí? Bueno, eso sería el tema de compresión en columnas. Bueno, porque no les quiero descargar esto, habíamos visto en predimensionado esta formulita, no sé si se acuerdan. AG, el área bruta, es 77%, 77 por PU kilonewton. Con esa predimensionado, bueno, ¿de dónde viene eso? ¿Sí? No lo he puesto en la diapositiva, pero viene de aquí, ¿sí? Esa fórmula está hecha por la cuantía del 2%. Básicamente, ponen que esto, el área de acero es el 2% del área bruta, ¿sí? Y de ahí despejan el área bruta, porque ya tiene una sola incógnita, ¿sí? Ahí ya tiene una sola incógnita, después el área bruta en función de P sub U, se hacen P sub U, el último, el de las cargas mayoradas, igual a P sub D, que sería esto, P sub D sería esto, ¿no? Lo hacen igual, y de ahí despejan el área, y esto obvio lo ponen en función del área bruta, y ahí despejan y sale esto, ¿sí? De ahí viene esta fórmula de tridimensionado, no quería dejar de decirles eso, ¿sí? Y después, bueno, quería seguir con como estamos en el CIRSOC, ¿sí? ¿Qué más dice el CIRSOC? Las cosas más importantes que dice el CIRSOC respecto a las columnas. Bueno, respecto al análisis estructural, de lo que veíamos de Pandeo, bueno, aquí nos dicen lo que ya veníamos haciendo nosotros, cómo hay que reducir en esta tabla, en la 10.11.1, cómo hay que reducir la rigidez de las columnas por el efecto de
de fisuración, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a influir en el fenómeno P delta, ¿sí? Más deformación, porque tiene menos resistencia, menos inercia, menos resistencia a la deformación, va a tener más deformación, entonces más efecto P delta, ¿sí? Entonces esto es como deberíamos modelar a las columnas, nos dice el CIRSOC. La otra vez me preguntaban de dónde salía, yo decía, está el CIRSOC, bueno, de ahí donde sale, ¿sí? Las longitudes, que vamos a ver para la próxima clase, ¿sí? La longitud lateral no arrastrada, ¿sí? Va a depender siempre de las distancias libres que tenga, bueno, entre los arrastramientos. El caso más típico, ¿sí? Es el que tenemos nosotros. Tenemos una viga y una losa abajo, ¿sí? Va entre la longitud arrastrada, va a ir entre el filo de la losa y el filo inferior de la columna, va de la viga, ¿sí? Bueno, y aquí te dan otros casos, en el caso de que no hay viga en este sentido, por ejemplo, si no hay viga en ese sentido, bueno, sería hasta la losa superior, porque ese es el elemento que lo está arrastrando, porque no está la viga, ¿sí? Bueno, o aquí hay otros casos que no tienen viga, pero tienen, este se llama capitel, o en este caso que tiene abaco, va hasta el abaco, ¿sí? Así que bueno, eso nos dice el CIRSOC, cómo deberíamos calcular. Y por último, las cuantías mínimas, que es del 1%. Esto sobre todo por el fenómeno de fluencia lenta no nos permite poner menos del 1%, porque acuérdense de lo que les decía, que la carga se va a transferir a estas armaduras. No podemos poner menos que la reglamentaria. Máximo del 8%, eso sería por una cuestión de congestión. Si ven una columna del 8% es una guasada de hierro, pero una guasada, no, yo nunca he visto, ¿sí? Generalmente entre el 1 y el 2% anda. En general hasta 4% es un montón, que es la máxima que manejamos generalmente, porque no te permiten poner más del 4% cuando empalmamos por juxtaposición, ¿sí? Si empalmamos por juxtaposición, que tradicionalmente lo hacemos así, es decir, dejamos los pelos de la columna, ordenamos la losa y dejamos los pelos de la columna, y después los empalmamos y ordenamos que sean la columna, ¿sí me van a entender? ¿Sí? Sí. En esos pelos, bueno, hace el 4%, porque si pones el 8% y 8% es un montón de armaduras, ¿sí? No te permiten, ¿sí? Una cuestión de congestión de las vallas. Y otra disposición reglamentaria, además, ¿no? Pero les pongo las más importantes, son los diámetros mínimos de los estribos. Mínimo es del 6, ¿sí? Mínimo es del 6. Pero si ustedes tienen barras del 20 o del 25, mínimo es del 8, ¿sí? Tienen barras del 32, bueno, solamente del 32 sería esta, tiene que ser mínimo del 10, y así. ¿Esto por qué? Por una cuestión para que cumpla la función de arrastramiento lateral, ¿sí? Si vos te pones una barra muy gruesa, ¿sí? Y no pones un estribo muy chiquito, no lo vas a arrastrar nada, ¿sí? No es nada más chiquito. Así que bueno, en general usamos hasta el 16 para estructuras convencionales, raro ver el 20, pero bueno, si ponen el 20 ya tienen que poner estribos del 8, ¿sí? En columnas. También van a las separaciones. Aquí dan las separaciones mínimas, ¿sí? Que esta es la que termina mandando generalmente, no la columna, si bien resiste al corte, ¿sí? Generalmente esto es lo que manda, barras de 6 cada 12 veces el diámetro, el diámetro longitudinal, ¿sí? Sería la que generalmente te está mandando, ¿sí? Y lo último, respecto a los estribos, que nos dice, esto está en el capítulo 7, todo esto, que son detalles de armado, son estas, que se llamaba, me he olvidado, soporte lateral. Bueno, es lo mismo que decíamos, o sea, esta barra longitudinal tiene soporte lateral al pandeo, que hablábamos, ¿sí? Hacia las dos direcciones. En cambio, esta no, ¿sí? Entonces, esta barra tiene que estar a una distancia menor a 15 veces el diámetro de la barra. Es decir, si esto fuese, vamos a hacer un número redondo, 10 milímetros, como máximo esto tiene que estar 15 centímetros. ¿Sí? Bien, en el caso
de que eso se supere, tengo que aumentar un estribo ahí, ¿sí? Ahí tengo que aumentar un estribo. Así que bueno, eso sería para comenzar con columnas y bueno, en la próxima clase seguimos. Muy bien.